Queridas hermanas, pues llegamos a este sexto día en el que vamos a hablar o a meditar acerca del anuncio. Ayer hablábamos del envío, sentirnos enviados, con un proceso siguiendo el itinerario de Abraham. Hoy vamos a hablar del porqué de ese envío, que nosotros somos enviadas a anunciar, a proclamar, a contarle a los otros lo que ha acontecido en nuestra vida, ¿verdad? Más que a contar o a proclamar doctrinas, tenemos que ir a contarle a los otros una experiencia. Sin duda, tenemos que emplear doctrinas, conceptos que harán parte de nuestro anuncio. Lo tenemos que hacer cuando somos docentes, cuando enseñamos, cuando estamos con la gente. O sea, damos conceptos, damos contenido, pero esos contenidos pueden ser de paso pasajeros y no dejan huella. Lo que sí deja huella en los demás y lleva a Cristo es eh, la coherencia que tenemos en nuestra vida y la experiencia que contamos desde nuestra propia vida. Así que somos enviadas a anunciar, pero tenemos que contar con nuestra fragilidad. No siempre el envío lo aceptamos y vamos, pero llegar al anuncio, a anunciar, no siempre es tarea fácil. Por eso digo que hay que contar con nuestras fragilidades. Un ejemplo, un ejemplo de alguien que fue enviado es Jonás, el profeta que es enviado, pero cuando llega el momento de realizar el anuncio y de proclamar aquello que el Señor le ha dicho que anuncie, entra en una crisis terrible. Es uno de los profetas que si nos centramos en él, entramos a mirar este texto y nos centramos en sus actitudes, mejor dicho, empezamos a cuestionarnos también a nosotros mismos. Porque Jonás es alguien odioso, alguien terrible, alguien que no acepta fácilmente ni el envío ni lo que tiene que anunciar. Quizás después tengamos el tiempo, la otra oportunidad de, de meditarlo, de analizarlo, de contemplarlo y de vernos también reflejadas en varias de las actitudes de Jonás. Sin embargo, anuncia y cumple su misión con su fragilidad, con toda su incoherencia interna. Entonces podríamos decir, cuando somos enviadas a anunciar, no lo somos porque seamos perfectas, porque lo vayamos a hacer muy bien. ¿Sí? Si vamos preparadas y vamos colocando todo de nuestra parte, sin duda lo haremos bien. Pero siempre tenemos que estar atentas a nuestra humanidad y vamos a tomar como, diríamos, como referente para este tema, para meditar un poco en ello, la tercera carta de San Juan. Cuando nos acercamos a esta carta, la tercera carta de San Juan, que es un billetico, es algo muy pequeño, muy corto, ustedes la pueden abrir y yo la tengo. Vamos a ver que es un texto verdaderamente pequeño, es el texto más pequeño de todo el Nuevo Testamento. La tercera carta de San Juan, que apenas unos versículos, ¿no? Tiene solamente 15 versículos, pero nos muestra toda una problemática que existe al interior de las primitivas comunidades. En este caso, de una de las comunidades con influencia del apóstol Juan o de las llamadas comunidades joánicas de, del Medio Oriente, es decir, de Asia Menor, de lo que hoy sería Turquía. Y es que hay mucho problema aquí entre los misioneros. Diríamos que la crisis de autoridad y de fraternidad son intrínsecas, generalmente en todo grupo en el que interactúan seres humanos. Siempre tendremos crisis de autoridad y de fraternidad. Casi siempre hay intereses personales que conducen a quienes pertenecen a un círculo a desear ejercer su dominio
sobre los demás. Así, algunos hombres con capacidades para liderar insurrecciones emplean su prestigio o sus influencias para someter a otros. Nosotras también, algunas mujeres lo hacen, ¿cierto? Emplean todo su prestigio para someter a otras y para eh, llevar algunas detrás de sí y lograr sus objetivos. Cuando dos o más personas con esas características surgen al interior de una institución, se crean facciones que al anteponerse hacen daño a los ideales del grupo en cuestión. Esta realidad humana no es ajena a los movimientos religiosos, ni es ajena a nuestra realidad de mujeres consagradas. Ellos se han manifestado a lo largo de la historia de la Iglesia y perdura hasta hoy. En muchas partes luchamos por ganarnos el puesto y entramos en competencia y en luchas entre nosotras mismas o con los laicos, las laicas, con los sacerdotes, ¿verdad? Como si estuviéramos siempre tratando de proteger nuestro lugar, nuestro puesto. Los textos bíblicos reflejan tal situación. Por ejemplo, cuando uno ve en el Antiguo Testamento, encontramos a esos tres grandes hombres, Corá, Datán y Abirán, que reunieron un montón de gente detrás de ellos y se rebelaron contra Moisés y Aarón, ¿cierto? Dicen que ellos buscaron o pudieron lograr que se les unieran 250 hombres y entre toda esa gente se rebelaron contra Moisés y Aarón y empezaron a exigir sus derechos. Pidieron tener el derecho al sacerdocio, desprestigiaron a sus líderes y formularon una pregunta. Y la pregunta es, ¿quién es Aarón para que nos prosternemos ante él? Pero también formularon una pregunta diciendo, ¿por qué nosotros no tenemos los mismos derechos que nosotros? Eso en unos textos del Antiguo Testamento, en el libro de los Números lo podemos encontrar. Por su parte, en el Nuevo Testamento, algunos textos bíblicos que datan de la segunda mitad del primer siglo manifiestan los trances de poderío surgidos entre los primeros cristianos. Y ahí están las cartas de Pablo, ¿cierto? Las cartas de Pablo revelan antagonismos entre los judaizantes, representados por Pedro, y los helenizantes, representados por Pablo. Parece que estuvieran en guerra, siempre en guerra fría. Los hechos de los apóstoles plasman el conflicto que surgió entre dos fuertes guías del movimiento misionero, dos santos misioneros, de lo mejor que hay, Bernabé y Pablo, y terminaron peleándose. Terminaron casi agarrados a puños, podríamos decir. El Apocalipsis también revela las facciones digamos, que se enfrentaron en las iglesias locales de Asia Menor, así como la tercera carta de Juan. Estas situaciones, como otras más, muestran en su entramado comunitario situaciones que reflejan las crisis relacionales entre los líderes, entre adalíes, entre misioneros, podríamos decir. Así que por eso es que yo quiero trabajar este tema, ¿no? Nosotras somos enviadas a anunciar. Vamos a proclamar, vamos a decir que el Señor resucitó. Vamos a llevar la buena nueva. Somos mujeres que llevan la palabra, pero también llevamos toda nuestra problemática interna y la problemática entre nosotros. Tenemos muchos problemas entre nosotros. Puede que no se note mucho a veces, que ni siquiera se den cuenta los demás, pero que ahí están. Porque sí somos humanas. Nosotros diríamos que hay que contextualizar estas cartas un poquito y darnos cuenta de todo lo que acontece. Cuando la tenemos frente a nosotros, vemos que nos van apareciendo personajes. Aquí encontramos, por ejemplo, a un tal Gallo, a un tal Diotrefes y a un tal Demetrio. Y al parecer, toda la problemática surge porque el anciano que es responsable de estas comunidades, no sabemos quién sea ese anciano, posiblemente es el obispo de la región, podríamos decir, el anciano
escuchó que algo no iba bien en esa comunidad, que un tal Diotrefes ni recibía ni dejaba recibir a los misioneros itinerantes. Y Gallo parece que sí, es fiel al anciano, y Gallo sí es acogedor de las normas que está dictando el anciano y acoge a los misioneros. Entonces el anciano pues va prácticamente a hablar de Diotrefes y como que lo hace quedar mal. Y dice así: escribí algo a la comunidad, estoy en el versículo 9, pero Diotrefes, a quien le gusta mandar, no lo recibe. Por eso cuando vaya a denunciar sus acciones con su maledicencia, nos desprestigia. No contento con ello, ni recibe a los hermanos, ni se lo deja hacer a los que quieren. Antes los expulsa de la comunidad. Ya que hay alguien que está poniendo problema aquí. Interesante, ese Diotrefes. ¿Por qué ese Diotrefes quiere o traduce, su nombre traduce hijo de Zeus, hijo del Dios supremo? Como quien dice, este hombre lo que está buscando es su puesto y no quiere dejar que los demás pues vivan como cristianos acogiendo a los demás. Problemáticas al interior de las comunidades. Problemáticas que van a aparecer en muchas comunidades primitivas y también aparecen todavía hoy. Peleas por los roles misioneros, peleas por la jerarquía, peleas porque queremos que nos respeten nuestro lugar, pero no respetamos el lugar de los demás. Eh, Diríamos nosotros, ¿y quién es Gallo? Entonces aquí tenemos a Gallo y tenemos a Demetrio. De Diotrefes, pues parece que es responsable de la comunidad, que no quiere recibir a otros. Muchos dicen que lo que pasa es que protege a la comunidad, que no lo recibe para que no haya malas influencias en su comunidad. Pero sin embargo, aunque sea conservador y cuidador, es exagerado y no permite la llegada de otros. No se abre a otros que pueden llegar a su comunidad. En cuanto a Gallo y a Demetrio, pues parece que esos son hombres fieles a las consignas del anciano. El texto dice que son seguidores de la verdad, están dispuestos a la acogida de los misioneros que van portando el anuncio, son fieles al mandato de Jesucristo y de los apóstoles. Posiblemente los estudiosos de esa carta dicen que Gallo sea un laico con alguna responsabilidad entre sus hermanos y libre frente al poder de Diotrefes. Al parecer, en esta iglesia local no está comprometida la doctrina. Aquí no hay ningún problema de doctrina. No hay ningún problema de doctrina. Es un problema de relación. Esto es un problema de autoritarismo. Es un problema de relaciones. Entonces nosotros diríamos que hay como una actitud dictatorial de parte de Diotrefes, que rompe la armonía de esa comunidad, que rompe las relaciones y crea pues situaciones tensas. Es como un llamado a nosotras y a los misioneros. Diríamos nosotras, a veces, de pronto eso no se nota tanto en nosotras como si se nota más en los varones. Cada uno tiene su capilla y su gente y protege lo suyo y es el líder de un grupito. Bueno, nosotras también muchas veces eso ocurre en nuestras misiones, en los colegios también, no solo en las parroquias, en los colegios también. Mandamos aquí y no queremos que nadie se nos entre a nuestro lugar, a nuestro rancho, como decimos, ¿no? Que lleguen otros y se inmiscuyan en nuestros asuntos. Queremos ser quienes tengan la última palabra en lo que vamos a realizar. Y no nos abrimos a que otros puedan llegar. Nosotros diríamos que el amor fraterno no rivaliza con la autoridad, cuando ésta es atenta al subordinado y maneja convenientemente los principios de corresponsabilidad y subsidiariedad, que permiten tanto a quienes tienen un rol de dirección como a los demás, ¿cierto? Eh, Trabajar libre y mutuamente en bien de la comunidad y de la expansión del anuncio. Las cartas nos muestran y nos reflejan
las situaciones de las primitivas comunidades, pero también nos permiten y nos refleja nuestra propia situación. Si nosotros pasamos de este texto, ¿cierto? Al texto, por ejemplo, que nos muestra Pablo cuando nos habla de dos señoras, de dos mujeres, de una que se llama Evodia y de otra que se llama Sintique, y nos encontramos con ellas, vamos a ver que estas dos sí que nos reflejan un poco más a nosotras en esta, digamos, en esta etapa misionera de nuestra vida. Vamos a tomarlas un poquitico porque ellas están presentes en, en la carta, la carta sí, a los filipenses. Ustedes las buscan en el capítulo 4 de la carta a los filipenses, en el versículo 2 y 3. Tenemos a dos mujeres cristianas de la comunidad de Filipo, misioneras, evangelizadoras, apostólicas las dos, buenísimas las dos, doña Evodia y doña Cintia. Y las dos resulta que son enviadas y aceptan el envío, pero las dos no se entienden entre ellas. Y entonces Pablo va a decir que él ruega a Evodia y a Sintique que se pongan de acuerdo en el Señor. Pónganse de acuerdo, trátense bien y pónganse de acuerdo. No den ese testimonio que, como dice el anciano aquí, mejor dicho, no nos desprestigien como cristianos delante de los demás, para que los demás digan, no se entienden, tanto que dicen que se aman entre ellos y no se entienden, o sea, no nos desprestigien. Prácticamente es lo que dice el anciano en la tercera carta de Juan y es como que lo que le dice Pablo aquí a ellas, pónganse de acuerdo. Pero es como difícil que esas dos señoras se pongan de acuerdo. Deben tener una capacidad de liderazgo muy grande. Recuerden que en Filipos, en esta comunidad, las mujeres tenían un rol muy, muy importante en medio de la comunidad. Parece que eran señoras, pues, con una posición económica muy buena, que les permitía recibir en sus casas y acompañar a las comunidades. Prácticamente prestaban su casa para que se reuniera la asamblea cristiana. Y a la vez que prestaban su casa, pues ejercían un rol de liderazgo en medio de esas comunidades, pero no se ponían de acuerdo, no se ponían de acuerdo. Muchas veces nosotras vivimos esta situación, tenemos ebodias y síntiques en una misma comunidad o en una misma misión, mujeres capaces de todo y con muchos, muchos atributos que les permiten llevar la misión adelante, realizar muchas cosas, dirigir los colegios, estar en esta o en aquella obra y tener un rol de liderazgo grande. Pero no hay acuerdo entre ellas. Y es lo que critica Pablo. Entonces Pablo siente la necesidad de que haya un tercero. A ti, mi fiel compañero, te pido que las ayudes. El fiel compañero en algunos textos bíblicos aparece con el nombre de Sísigo. Sísigo quiere decir compañero fiel. Y le pide que las ayude. Necesitamos muchas veces en nuestras misiones o en nuestra vida comunitaria también un tercero, un conciliador, alguien que cumpla el rol de conciliador, alguien que pueda llevarnos al diálogo, al encuentro, al entendimiento entre nosotros. Qué bueno pasar a la historia con este rol, ¿cierto? Con el rol de Sísifo, y no pasar a la historia con el rol de Evodia y Sintique, las pelionas de las cartas de Pablo, ¿cierto? Las mujeres que se pelean entre ellas. Qué triste llegar y quedar nombradas así, pero qué bueno sería pasar con el nombre de conciliadoras, pasar a la historia con este nombre. Que digan la hermana tal, la hermana fulana de tal, la conciliadora. Donde ella llegaba, a la comunidad que ella llegaba o a la misión que ella llegaba, siempre llegaba para conciliar. Se prestaba para la conciliación entre hermanas, pero también con la gente con quien trabajamos, porque los conflictos misioneros no son solo al interior de nosotras, son también de nosotras con los otros, ¿verdad? Eh, y les dice Pablo, no olvides, ella sí digo, que ellas lucharon conmigo al servicio de la buena noticia, mejor dicho, eran muy buenas misioneras, eran mujeres
que servían a la buena noticia y que luchaban por ella. Con Clemente y mis demás colaboradores, escuchen bien, sus nombres, los nombres de esas señoras están escritos en el libro de la vida. Ahí estamos también nosotras en el libro de los misioneros. Seguro que pasaremos escritos ahí y que será reconocida nuestra lucha al servicio de la buena noticia. Pero también puede que nuestro nombre quede para decir, nunca se ponían de acuerdo. Y necesitamos un tercero. Es un pasaje poco conocido de las cartas de Pablo, casi nunca lo nombramos, pero muestra la realidad de la iglesia primitiva que se construye entre la predicación de un mensaje de amor y la difícil fraternidad al interior de la comunidad. Por eso el título de este momento es Enviadas, sí, somos enviadas para el anuncio, pero tenemos que contar con la fragilidad de nuestra existencia. Somos frágiles y por ello debemos estar constantemente observándonos, entrando dentro de nosotras, que es el tema que hemos relatado a lo largo de esta semana, ¿verdad? Tomándonos esos tiempos para examinar. Porque a lo mejor hacemos daño a la misma. ¿Cierto? Incluso el mismo Pablo, casi al final de su vida, ¿cierto? Desde su vida misionera, bueno, desde el inicio, pero siempre va a conservar eso ahí, en su primer viaje, y luego lo conservará siempre. El mismo Pablo sufrió en carne propia por su carácter, que seguramente era muy colérico y muy primario San Pablo, por su carácter, experimentó esto de la ruptura fraterna. Ese estilo de Pablo, su carácter, no le permitió ponerse de acuerdo con Bernabé y terminaron de pelear. Dice el texto bíblico en los Hechos de los Apóstoles que casi se van a los golpes, Pablo y Bernabé, que no se entendieron. Y por una cosa pequeñita, cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, descubre que era hasta una bobada, pero no volvieron a salir juntos como misioneros, no volvieron a recorrer las ciudades juntos y se separaron y cada uno se fue con otro, se buscó otro compañero. Bernabé se fue con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas. Entonces miren lo que la escritura nos va mostrando. En los más santos y mejores misioneros que nos presenta la escritura hay fragilidad. Y fragilidades que tienen que ver con las relaciones. Parecería que a lo largo de toda esta semana hemos hablado mucho de relaciones. Y es verdad, todo se construye a partir de relaciones. La primera relación con nosotras mismas, como lo hemos repetido, la segunda relación con nosotros, con el Señor. Es decir, todo se teje a base de relaciones y esto puede o hacernos avanzar, ayudarnos a avanzar misioneramente o detenernos. Pues Pablo y Bernabé no se detuvieron, pero al final de la vida de Pablo siempre esto estará presente. Por eso es que Pablo nos recuerda que no podemos acostarnos, ¿cierto?, tranquilamente después de tener un conflicto, que hay que ir en paz para finalizar el día, que hay que terminar el día en paz, que no se oculte el sol sin antes reconciliarse. ¿Por qué? Porque siempre tendremos conflictos en la misión, pero no podemos quedarnos en ellos, sino que tenemos que desarrollar la capacidad para reconciliarnos con los otros y reconciliarnos con nosotros mismos. ¿Cierto? Sin duda, tanto Evodia como Síntique no solo están inscritas en el libro de la vida, ¿verdad? No solamente, también está Lidia, también hay otras mujeres, pero cada una y todas con su problemática. Cuando nosotros vemos a Evodia y a Síntique, encontramos cosas lindísimas sobre los nombres de ellas, ¿cierto? Tienen unos nombres preciosos. Voy a buscarlas aquí en la Biblia un momentico, texto bíblico de Evodia y Síntique, y vamos a hablar de lo que quiere decir el nombre de cada una de ellas. Entonces estamos en la carta a los Filipenses,
en el capítulo, ¿verdad? Evodia quiere decir buen camino en griego y Sintike quiere decir buena suerte. Las dos son buenas de entrada, muy buenas. El buen camino, eudos, ¿cierto? El buen camino y la buena suerte. Si las dos trabajaran juntas, harían mucho más bien del que hace cada una sola. Las dos juntas, el buen camino y la buena suerte, se unirían para hacer posible la misión y que la misión tenga mucho más éxito. Creo que esa es una invitación a revisar nuestra vida misionera. No tanto lo que decimos, no tanto lo que llevamos como contenidos, decíamos hace un momento, sino más que todo es quiénes somos en la misión, cómo nos ubicamos allí, quiénes somos, porque para poder anunciar al Señor de la vida, para poder mostrar a ese Dios de la misericordia, a ese Dios de la acogida, eso lo tenemos que manifestar primero en nuestra vida. Tenemos que ser misericordiosas con nosotras mismas y con nuestras hermanas. Tenemos que ser acogedoras de nosotras mismas y de nuestras hermanas. Tenemos que trabajarnos mucho nosotras mismas para poder trabajar con otras. Creo que este ha sido como todo el derrotero que hemos ido llevando a lo largo de estos 6 días, perdón, de reflexión. Todo parte de la integración interior, personal, todo parte del orden que vamos colocando a nuestra vida, del orden de la separación, de la depuración, de la organización, de las prioridades. Es decir, lo que decíamos el mismo día aplica a lo largo de todas estas reflexiones y tiene que ver también con la dimensión misionera. María Magdalena será la gran misionera después de la resurrección, también con fragilidades, con muchas falencias, pero dispuesta a llevar el anuncio del Señor, contando con la humanidad, igual que lo hará Pedro, contando con su humanidad, Pablo, contando con su humanidad, cada uno de los apóstoles, cada uno de los enviados, cada misionero. No somos perfectos, tenemos muchas falencias, pero mientras más las conozcamos y las trabajemos, tendremos muchas más capacidades para un anuncio que toque más a las personas, que llegue más al interior de las personas, ¿verdad? Que construya más a las personas y a las comunidades a las que hemos sido enviados. Yo les agradezco, hermanas, por la atención durante estos días, aunque no las he visto, ¿cierto? Yo sé que están atentas a estas reflexiones, que las escuchan. Espero que hayan sido de ayuda para ustedes, que hayan dado algunos elementos que sirvan para la reflexión personal, que sirvan para trabajar nuestra vida interior, nuestra vida comunitaria y nuestra vida misionera. Unidas a ustedes y de corazón yo les deseo unas felices Pascuas. Que el resucitado venga hacia nosotras y nos encuentre vivas, despiertas y dispuestas a dejarnos transformar por Él para poderlo anunciar. Un abrazo fraterno y feliz resurrección